es muy astuto. ¿Tú crees que todos los que andan en este camino, en este caminar y andan en las cosas de Dios, no vamos a ser tentados? Claro que sí. Vamos a ser tentados porque vivimos en este mundo. Vamos a ser tentados, vamos a ser perseguidos, vamos a tener pruebas, pero no porque nos vengan las pruebas vamos a desanimarnos. Claro que no. En nuestra vida, desánimos, nuestras luchas, nuestras pruebas, vestimos de esa armadura que nos ofrece Dios. Vamos a vencer. Vamos a vencer todo eso. Amén. Por ejemplo, mis queridos hermanos, en la guerra espiritual, porque nuestra lucha, vamos a irnos a Efesios 6, 12, 13, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con más firmeza. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la realidad es esta, mi querido hermano. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constantemente, nos guste o no. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Primera de San Pedro nos dice 8:9 a que practiquemos el dominio propio y que nos mantengamos en alerta. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha, mi querido hermano, es una lucha extensa que estamos viviendo como cristianos, como católicos. Pero Dios, mi querido hermano, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. Solo tenemos que ponerla y usarla. ¿Estás preparado, mi querido hermano? ¿Estás usando la armadura que Dios nos da?
Debemos de tener en cuenta, mis queridos hermanos, que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. ¿Y cuáles son esos ataques del diablo? Está día a día, mis queridos hermanos, porque el maligno, mi querido hermano, existe. Existe el mal y existe el bien. ¿Cuánto lo creen, mis queridos hermanos? Claro que sí, existe el mal y existe el bien. Por eso hay que ponernos, mis queridos hermanos, el casco, el escudo, los soldados, porque nosotros, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios. Los soldados, por ejemplo, los soldados, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que usan? ¿Qué es lo que usan para ir a la guerra? Su vestimenta, sus armas, su casco, su cinturón, sus botas. Y si no se visten, mis queridos hermanos, ¿qué va a pasar cuando llega allá a la guerra? ¿Con qué se van a enfrentar? Pues van a morir. Amén. Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Debemos de hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha previsto. Y así, mis queridos hermanos, estaremos protegidos y listos para la batalla. La batalla espiritual. Estamos preparados nosotros para la batalla. Matrimonios están listos, preparados para la batalla. ¿Cuántos matrimonios en este momento se han separado? Se han desunido. Es porque no ponen a Dios en el centro de su matrimonio, a que no se visten con la armadura que Dios nos da para a cada uno de nosotros. Hay que estar protegidos, mis queridos hermanos, y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Ahora le voy a dar el significado de la armadura de Dios. Vamos a ir tocando paso a paso, mis queridos hermanos, para ir descifrando con este tema acerca de la armadura de Dios. El significado de la armadura de Dios. Y vamos a irnos paso a paso. Vamos al primer punto, mis queridos hermanos. El cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 6:14.
El cinturón, mis queridos hermanos, el cinturón que llevaban los soldados eran bastante anchos. Servían para mantener la túnica interior en su lugar a la vez que protegía y daban soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo, mis queridos hermanos, el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. San Juan, capítulo 10, versículo 28. ¿Y cómo podemos usar el cinturón, mis queridos hermanos? Pues es llenar nuestra mente, nuestro corazón, con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu. Cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra. Y verás que todas tus acciones y palabras segunda, la coraza de la justicia. Efesios 6:14. Protegidos por la coraza de justicia. La coraza, mis queridos hermanos, la coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Asimismo debemos nosotros vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Romanos 5:1-3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios, mis queridos hermanos, cuando Dios nos mira, Él ve en Jesús, Él ve a Jesús en nosotros. Y manteniéndonos firmes, nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras emociones y los errores que cometemos, de los errores que cometemos a diario. ¿Y cómo podemos, mis queridos hermanos, cómo podemos usar la coraza? ¿Cómo la podemos usar? Pues recordando, mis queridos hermanos, a que somos identidad de Cristo, que gracias a Él has sido justificado y permaneces a Dios por la eternidad.
No creas las acusaciones del enemigo. Cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si diviniera tu presente. Aquí vemos puntos importantes, mis queridos hermanos. Nos habla acerca de nuestros pecados del pasado. Y como yo les he dicho, mis queridos hermanos, ya lo pasado es pasado. Hay que dejar el hombre viejo atrás y que renazca el hombre nuevo. Amén. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pues hay que pedir a Dios que nos ayude a verte como Él. Él te ve. A recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. Tercer, vestimenta. El calzado para proclamar el evangelio de la paz. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Los pies, mis queridos hermanos, necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Estamos protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo, mis queridos hermanos, el enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. ¿Y cuántas personas, mis queridos hermanos, se estancan y ya no quieren seguir en este caminar que es con Dios? ¿Cuántas personas que se desanimaron, no perseveraron, renunciaron el camino con Dios? Y es allí, mis queridos hermanos, que debemos de levantarnos con más fuerzas, con más coraje, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de todos los obstáculos que nos ofrece el mundo. Debemos de seguir avanzando, pero con un solo propósito, mi querido hermano, de llegar a la meta, de llegar a la cima. Pero si no estás preparado, ¿cómo vas a vencer cada obstáculo? ¿Cómo vas a vencer cada crítica que te hagan los demás si no estás preparado? Si no estás revestido de la armadura de Dios, pues te desanimas. Los pies, mis queridos hermanos, necesitan estar bien protegidos
para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar a que avancemos. Vamos avanzando. Amén. El maligno, mis queridos hermanos, su meta del maligno es impedir a que salgamos, a que triunfemos, a que avancemos. Ahí el maligno nos va a atacar, nos va a poner trabas para que nos desanimemos, para que nos cansemos, para proclamar la palabra de Dios. Nosotros, mi querido hermano, como bautizados, como hijos de Dios, tenemos que proclamar el evangelio de la paz. No digo como predicador, no digo sino con tus acciones, mis queridos hermanos, de ayudar al necesitado, de vestir al desnudo. Ahí tú ya estás evangelizando, ahí estás tú proclamando el evangelio del Señor a través de tus acciones, a través del amor al prójimo. Desde allí, mis queridos hermanos, ya estamos proclamando, ya estamos evangelizando a nuestros hijos con nuestro testimonio. Pero imagínense, mis queridos hermanos, allá afuera damos un testimonio, pero aquí en la casa damos otro. O vamos a ponerlo a ver al revés. En la iglesia damos un testimonio, pero en la calle damos otro. Imagínense, yo dando testimonio allá en la iglesia o aquí hablando en público, proclamando, hablando sobre de Dios, que Dios te ama y que Dios me ha sacado a que yo ya no tomo. Pero allá afuera, mis queridos hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Allá ando, mira, como dicen por ahí, en el chupe, en la tomadera. Aunque nomás sea una, mis queridos hermanos. ¿Qué testimonio estamos dando? Católicos, servidores, hay que ponernos, ponerse las pilas. No hay que dejar que por tu mal testimonio que estemos dando y que las personas se alejen de Dios por nuestro mal testimonio que estemos dando allá afuera. Si Dios, mi querido hermano, si Dios me sacó de la oscuridad, ya no somos oscuridad, ya no somos tinieblas, ya somos luz, ya somos parte de la luz. ¿Y qué se transmite esa luz? ¿Qué transmite la luz? Ilumina. Y en cambio la oscuridad, ¿qué transmite? Pura oscuridad. Nosotros ya somos luz, ya no somos tiniebla, ya no permanecemos en este mundo, vivemos en este mundo, pero tratemos de no participar en el mundo, porque Dios dice, si yo te he sacado del mundo, ya no eres del mundo.
Y Dios odia, mi querido hermano. Y sé que allí en la palabra de Dios, no me recuerdo en qué cita bíblica, pero dice, si yo te saqué del mundo, ahora compórtate como hijo de Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pues no me importa, mis queridos hermanos, si no está de acuerdo conmigo. Digo lo que dice la palabra de Dios. Ya nosotros somos diferentes. Ya no somos lo mismo. Como le digo, lo pasado es pasado. Ahorita el presente se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo lo que estamos leyendo. Como el diablo, mis queridos hermanos, su meta es impedir a que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacarnos con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es larga, mis queridos hermanos. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, vidas para el reino de Dios. Porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Nosotros mismos hemos experimentado su amor a través de un retiro, a través de la iglesia donde te invitaron, o ahí donde hayas tenido ese encuentro con el Señor. El reino de Dios, mis queridos hermanos, el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alternarnos, ganamos viviendo lleno de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. ¿Y cómo usar el cazado? ¿Cómo vamos a usar el cazado? Hay que permitirnos que la paz de Dios llene tu corazón cada día que pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No deje que las trampas del enemigo impidan tu avance y actividad. Afirma tus pies. Pida a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Ahora por cuarto, el escudo de la fe. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí San Pablo, mis queridos hermanos, aquí San Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo de la fe, podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, por eso es muy importante estar alertas para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos del mal. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia, mis queridos hermanos, es la duda.
Dice, punto importante, la duda. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, dudamos del poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos con un problema por causa del dinero, que el dinero no nos rinde, y dudamos del poder de Dios? ¿Y qué es lo que hacemos, mis queridos hermanos, cuando no encontramos solución en nuestros problemas, con nuestra enfermedad? ¿A dónde vamos a parar, mis queridos hermanos? Nos vamos derechos con los brujos a que nos sane. Ahí ponemos a dudar, dudamos del poder de Dios, que Él es el doctor de doctores, el que te puede sanar, el que te puede levantar de cualquier enfermedad que estés pasando. Dios ahí está, mis queridos hermanos. No es necesario de ir con el brujo a que nos sanes. Y allí dudamos del poder de Dios. Una de las armas, mis queridos hermanos, una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder de Dios, el amor a la bondad de Dios, al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros. Esos ataques, mis queridos hermanos, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. ¿Cómo debemos de usar el escudo? Es alimentando, mis queridos hermanos, es alimentando nuestra fe. ¿Y cómo vamos a alimentarnos nuestra fe, mis queridos hermanos? Pues es leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Aprende, mi querido hermano, aprende un poco más sobre qué es la fe. ¿Cómo podemos ponernos el casco de la salvación? Número 5, el casco de la salvación. Y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Tomen el casco de la salvación. El casco, mi querido hermano, el casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Dice, nuestra mente debe estar llena de certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir de cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Vamos a descifrar qué es lo que nos quiere dar a entender hoy con esas palabras. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Estar llenos
Vamos a leerla, porque vamos a leerla de nuevo. Nuestra mente debe estar llena de certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos. Allí podemos ver, mis queridos hermanos, que Dios quiere que vivamos como Él quiere. Que vivamos la vida como Él quiere, como hijos de Dios. A que no andemos en este mundo lleno de tinieblas, que ya celebrando el Halloween. Eso, mis queridos hermanos, nosotros como cristianos ya no debemos de celebrar Halloween. Claro que no. Eso permanece, eso es del diablo. Católicos, cristianos, tú que te dices ser cristiano, hay que dejar eso. No, que yo voy a vestir a mi hijo de tal. No, pues mi hijo lo voy a vestir de una muerte. No, que a mi hijo lo voy a disfrazar de... O mi hija la voy a disfrazar de una bruja. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Ustedes me dirán, ¿y tú quién eres para estarnos diciendo eso? Mis queridos hermanos, como le dije del principio, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Es cortante. Aquí la palabra nos dice que tenemos que vivir una vida pero con Dios. Que vivamos como hijos de Dios. No como hijos, perdónenme, como hijos del diablo. No, mis queridos hermanos. Tú eres cristiano, católico. ¿Qué haces tú, católico? Tú que te llamas y te dices ser que eres un seguidor de Cristo. A que vas siguiendo a Jesucristo. ¿Qué haces allá con los demás? ¿Qué haces tú celebrando Halloween? Eso, mis queridos hermanos, no se debe de hacer. Tal vez antes lo hacías, mi querido hermano. Tal vez antes por ignorancia, porque no sabías. Pero ahora que tú lo sabes, a lo mejor no lo sabías, pero yo te lo estoy diciendo a través de la palabra de Dios. No me digas que ahora que nadie te dijo. No podemos, mis queridos hermanos, ser hijos de Dios o hijos de las tinieblas. Ahora nosotros somos luz. A que se te note allá afuera la luz que llevas en ti. Que tú ya no eres parte de lo que hacías antes. A que andabas así con la borrachera. No, mi querido hermano. A que muchos me criticarán por lo que yo digo. Pero es que la verdad, mis queridos hermanos, yo no digo si, por ejemplo, dicen mucho, no, por ejemplo, en las bodas de Caná, que cuando allí estaba Jesús y que andaban tomando, y de allí nomás se agarran y dicen, no, pues tomar no es malo. Pues sí,
Tomar no es malo, una no es malo, pero si depende de ti, ¿dónde Dios te ha sacado? Si Dios me ha sacado al vicio, que yo tenía el vicio del alcohol, ¿tú crees que al tomarme una, qué va a pasar? Dice, no es malo. Tómate una, no es malo. Pero si Dios me sacó de ahí, ¿yo cómo voy a caer? Porque a veces es el maligno a que te está poniendo esa tentación, a que te tomes una. Y ya cuando te tomas una, mi querido hermano, caíste y volviste a caer en el mismo vicio, en el mismo lodo donde Dios te ha sacado. No me digan que tomar una es malo. Yo cuando decidí a seguir a Jesús, mi querido hermano, yo cuando decidí a seguir a Jesús, yo prometí a Dios cero alcohol. Cero alcohol. Y llevo 7 años sin tomar ni una gota de alcohol. Y ese testimonio, mis queridos hermanos, debemos de dar aquí en nuestra familia, con nuestros hijos, para que noten el cambio que tú hiciste a través cuando recibiste ese encuentro con Dios. Porque ese encuentro con Dios yo lo tuve, mis queridos hermanos, a través de una vigilia zonal. De allí, mis queridos hermanos, salí enamoradísimo de Dios. Y aún sigo aquí, mis queridos hermanos. Y aún sigo aquí contando mi testimonio, de hablando de las buenas nuevas, de que existe un Dios que todo lo puede, el sanador, el liberador, el que hace hablar a los mudos, al que sana a los enfermos, el Dios al que yo predico en este momento. Es un Dios lleno de poder. Amén. Perdónenme si lo estoy ofendiendo, mis queridos hermanos, pero es que ya es tiempo, mis queridos hermanos, a que hablemos la verdad. A que no seamos como esos perros mudos que se quedan callados y no dicen la verdad. Porque la palabra de Dios, mi querido hermano, duele. Y uno no puede quedarse callado. No puede. Porque también la palabra de Dios dice, si tu hermano se anda portando mal, ¿qué dice? Si tu hermano, puede ser tu hermano de sangre o tu hermano en Cristo, se anda portando mal, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues repréndelo. Háblale. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Y qué es lo que está haciendo mal? Nosotros ya debemos de hablar con la verdad. Amén. Vamos a seguir. Yo creo que me salí del tema, pero a veces, mis queridos hermanos, es necesario. Yo solamente me dejo guiar. Me dejo guiar por el Espíritu Santo a que Él hable lo que tenga que decir. Vamos a continuar, mis queridos hermanos. Estamos sobre el casco de la salvación. Como le acabamos de decir, vamos a repetirlo de nuevo. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos
como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linajes escogidos, o real sacerdocio, nación santa, pueblo que permanece a Dios para proclamar las obras y maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas y a su luz. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo. Gálatas 3. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación. ¿Cómo usar el casco? Recuerda, mi querido hermano, que eres salvo por la fe y en Jesús, y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza, en obediencia, la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación y las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. Sexto vestimenta, la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. En la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma de ataque, las otras son armas de defensa. Las espadas sirven tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del maligno, o mentiras o engaños. A la misma vez atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las tensiones del corazón. Palabra de Dios. Hebreo 4:12. Así es, mis queridos hermanos, combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo, mis queridos hermanos, el diablo intentará engañarnos. Sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad y continuamos activos en la batalla sin temor. ¿Y cómo usar la espada? Estudia la Biblia, memorízala, aprende y usar la palabra de verdad de forma efectiva. Combate las mentiras con la verdad bíblica. Guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Dios te pide. Así es, mis queridos hermanos. Allí ya encontramos toda la vestimenta que nos ofrece Dios. Bueno, pues mis queridos hermanos, vamos a terminar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.